8 de la noche. Vamos a concluir con nuestro momento de espiritualidad. Le pido a Fer López Kun que me apoye, por favor, para compartir. Ya se los envié por vía de WhatsApp, pero vamos a continuar en el mismo texto, el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Aquí pongo dos expresiones, aquello que es Jesús en sí mismo y aquello que Jesús es para nosotros. Cualquier persona, aunque no crea en Jesucristo, eso no le quita que Jesús no sea el Hijo de Dios. Si alguien no quiere creer en Él, es respetable. Jesús, de hecho, nunca quiso gente a la fuerza. Él pregunta, ¿ustedes también quieren marcharse? Le dice a Pedro, al final del capítulo 6, versículos 57 y 58. Jesús no quiere nunca gente a la fuerza. Y Él es Hijo de Dios, lo creamos o no lo creamos. Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero la segunda expresión sí habla de una relación para contigo y para conmigo. El reconocerlo como Señor habla de una relación personal, donde Él es quien cobija mi vida, Él es en quien tengo puesta toda mi existencia, mi historia, mi familia, mi ministerio. Él es el Señor, porque mi vida le pertenece. Él es el que tiene señorío en mi vida. Estos dos términos o estas dos expresiones sobre la persona de Jesús van a estar vinculadas a la reflexión del día de hoy. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de esta jornada. Gracias por todo aquello que nos permites ir asimilando, conociendo, por todo aquello en lo que permites que ofrezcamos una ayuda. Gracias, Señor, porque nos has concedido ser tus instrumentos. Gracias porque nos permites comprender que lo que somos no es solamente un ornamento en el tiempo, en el mundo, sino un instrumento que tiene utilidad y que beneficia a los demás y que te es útil a ti en tus manos bondadosas. Danos, Señor, tu luz para comprender tu mensaje. Bien, les decía, el mensaje es el mismo del día de hoy, he cambiado los subrayados, pero el texto es el mismo. Es el Evangelio de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, la región de los Gerasenos. Desde el cementerio 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. La piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en la mañana meditábamos en torno al pecado y sobre todo esa existencia de pecado. No lo hagas de abajo porque me quemé. En el cementerio, y viviendo en el cementerio, pues lleva una vida que no es exactamente la que Dios desea para la persona. No obstante, bueno, también en la tarde meditábamos en torno también a los puercos o la piedra en la balanza, cómo recuperar al que es marginado tiene un costo para la comunidad, y la comunidad, incluyendo la comunidad de mi familia, a veces no quiere recuperar al marginado porque nos cuesta. Pide sacrificios, alteraciones, reprogramaciones, replanificaciones, pide que cancelemos ciertas cosas y ese costo es quizá el más doloroso. Preferimos el costo incluso de alguien capacitado, profesional,
Y no porque eso sea malo, a veces la amplitud de nuestra generosidad va de la mano con la estrechez de nuestro egoísmo. Tenemos que siempre que revisarnos y sin emitir juicios idénticos para todos, sí tenemos que revisar cómo a veces nos cuesta más sacrificar nuestro proyecto que pagar unas monedas para que alguien cuide a quien nosotros no queremos cuidar o insertarlos en la vida cotidiana. Reitero, es complejo, es difícil, sobre todo por lo que tú puedes estar viviendo. Yo en mi persona, bueno, ya me tocó, papá y mamá concluyeron su vida y pues bueno, le pido a Dios que a cada quien nos ilumine. Pero voy hacia el enfoque que quisiera darle esta noche. Retomo de nuevo la situación de pecado. He subrayado desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. En color morado dice que esos endemoniados eran simple y sencillamente furiosos, estaban furiosos, eran, digamos, tan fuertes, eran, digamos, dos demonios tan destructivos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. No obstante, aún con esta descripción de los endemoniados y de los demonios, ellos no pueden negar que Jesús es hijo de Dios. Y le cuestionan, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Has venido a atormentarnos antes del tiempo. Por eso, bueno, he subrayado dos expresiones. Recupero el elemento de muerte que trae el pecado y, en segundo lugar, focalizo nuestra reflexión en torno a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Adelante, recuperemos un poquito lo que ya habíamos hablado, esto de forma rápida, el lenguaje del pecado. Ya en la mañana lo mencionábamos, ahí vienen los textos. El lenguaje del pecado habla de la mancha, nos sentimos sucios, contaminados y buscamos mil elementos de purificación y no nos sentimos limpios del pecado, sino hasta que a veces experimentamos un dolor físico. Es a veces lo que hace mucha gente cuando hace penitencias. O sea, todas esas escenas que tú ves, por ejemplo, cuando la Semana Santa es normal en Tasco, que andan aquellos nazarenos con esos troncos amarrados de palos con espinas y que andan caminando descalzos en las piedras. O sea, ese rito mexicano de nuestro pueblo, de quien trae una penca amarrada a la espalda y que se va caminando, o más bien se va de rodillas, toda la calzada de Guadalupe hasta llegar al atrio de la basílica. O sea, no es más que expresión de una persona que busca a través del dolor físico experimentar que está purificándose, que está limpiando su mancha. Y si tú les quitas eso, porque al final de cuentas esto es algo interno, es algo que es parte de nuestra búsqueda religiosa, pero bueno, ahí viene el texto de Marcos 7:18 que dice el Señor que no es lo que entra de fuera, sino lo que sale de dentro, lo que contamina al hombre. Y el Salmo 50, versículo 7, lávame con el hisopo, rocíame con el hisopo, caer limpio. El texto de la transgresión es lo que el Señor le dice a Caín, ya no profundizo en esto. A la puerta está el pecado, si no te resistes, te va a violentar, va a seducir, te va a hacerte caer. El otro texto de fallar en el blanco de Jueces 20:16, que hablaba de aquellos arqueros, o 2 Samuel 11, del 1 al 5, que habla de alguien que deja de hacer lo que tenía que hacer, se refiere al rey David, y cuando deja de hacer lo que tiene que hacer, cuando se desvía, en ese momento viene el pecado. Y puse en el cuarto aspecto revelarse con vela vial y revelarse con vela biodental, que es el texto de Génesis 3:1 al 6, que ya hemos meditado. Los dos argumentos del demonio para seducirnos a ti y a mí. Lo primero, Dios es un injusto. O sea, te dio alas y no quiere que vueles. Te puso en el jardín y no quiere que comas de ningún árbol. O sea, Dios es injusto. Y cuando tú dices, no, sí me permite, pero esto no, porque voy a morir. Entonces, como no funciona el argumento de un Dios injusto, viene el argumento de un Dios mentiroso, mentira. Lo que Dios te dijo no es cierto.
Y viene el segundo argumento: Dios es envidioso. Dios no quiere que se te abran los ojos. Él sabe bien que cuando comas del fruto se te abrirán los ojos y serás alguien que conoces el bien y el mal. Y pues bueno, Eva se resiste, les decía, argumenta, se defiende. En cambio, su cónyuge, o sea, su esposo, su Adán, sin siquiera defenderse, cae simple y llanamente. Te puse la palabra revelarse con B labial y revelarse con B labiodental por una anécdota que no la profundizo mucho. Un alumno, un gran sacerdote, un día poniéndole un examen sobre estos conceptos, me puso Génesis 3:1-6, revelarse con la B chica o B labiodental. Y se la puse mal y fue y me reclamó. Y le dije, es que lo que tú me respondiste no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque revelarse con el B labiodental es alguien que se quita el velo o alguien que se manifiesta. En cambio, revelarse con B labial es alguien que, alguien que hace rebelión o que se levanta contra una autoridad. En este caso, Adán y Eva se rebelan contra Dios. Total, bueno, queda la anécdota porque pues sí se molestó porque pensó que era injusto. Yo le dije, es distinto revelarse con B labiodental de revelarse con B labial. Y todavía lo saludo y me dice, oye, ¿con qué B se escribe revelarse? Y bueno, se ríe. Es buen amigo, es un buen sacerdote. Finalmente, bueno, dentro del lenguaje del pecado, hoy el texto que estamos leyendo nos habla de muerte. O sea, aquellos hombres vivían en el cementerio. Hasta ahí el texto. Vamos a ver un texto bíblico que va muy vinculado a lo que hemos visto. Este es el camino que nos lleva al pecado. Dice Santiago, este texto es de los textos que deberíamos tener grabado, dice, feliz el hombre que soporta la tentación. Y todos somos tentados. Porque una vez superada la tentación recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que lo aman. De nadie, cuando sea tentado, diga Dios quien me tienta, porque Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie. O sea, tenemos que distinguir entre la tentación y la prueba, ahorita lo distinguiremos. Dice, más bien cuando cada uno es tentado, fíjense, y arrastrado y seducido por su propio deseo. O sea, es algo interior en nuestra concupiscencia. Después la concupiscencia, cuando ha concebido el deseo, la concupiscencia da luz al pecado. Y cuando el pecado se consuma, engendra muerte. O sea, ese es el camino que a ti y a mí nos hace que caigamos en el pecado. O sea, no es Dios, o sea, y subrayo el versículo 12 que está arriba. Feliz el hombre que soporta la tentación, porque recibirá corona de vida. Entonces, esa es la lucha que tenemos. Solamente adelante veremos la diferencia entre tentación y prueba. Primero, Wolfgang Pannenberg dice que es la tentación. Y fíjate, esto lo podemos aplicar a 1000 cosas. La tentación es aquella realidad o situación que te hace ver como real solamente lo que en el momento te incita o te excita. Y todo lo demás es desplazado al ámbito de lo irreal. El ejemplo más claro, que ya he quizá reiterado, alguien que tiene problemas de alcoholismo. La tentación es aquella realidad o situación que te hace ver como real la botella de whisky o de tequila, lo que sea. Y dicen, donde todo lo demás, tu familia, tus hijos, tu salud, tu trabajo, tu empresa, es desplazado al ámbito de lo irreal. ¿Sí? Para un alcohólico, lo único real es la botella que tiene enfrente. Sus hijos son irreales. Esos hijos que ya lo han visto caído. O esos hijos que a veces cuando él ya no se controla, porque, como decían los alcohólicos anónimos, ¿tiene usted problemas con su manera de beber? Sí, o sea, el alcohólico tiene problemas con su manera de beber. O sea, esos hijos que ya se han amarrado a sus pies con sus manitas y que le dicen, papá, no lo hagas, papá, ya no te pelees, papá, no golpees a mamá. O sea, esos hijos que con lágrimas en sus ojos le piden que ya no se tome más ese líquido que le embrutece, son irreales.
Pero lo mismo el matrimonio cuando alguien vive una tentación de adulterio. Y lo mismo el sacerdocio cuando también se vive una tentación de infidelidad. O sea, lo mismo el joven que tiene frente de sí esas pastillas que le hacen evadir. Les pongo un ejemplo de algo que sucedió y que hoy salió en las noticias. Posiblemente sucedió ayer. En un penal les llevaron a los internos alcohol en gel, como el que tenemos, alcohol en gel. Y los presos, por ese problema a veces de una dependencia con la sustancia del alcohol, se lo tomaron. 3 murieron. Fíjate, la tentación es aquella realidad o situación que te hace ver como real, solamente lo que en ese momento te incita o te excita. Todo lo demás, incluso tu salud, tu vida, se desplaza al ámbito de lo irreal. Dice Santiago, feliz el hombre que se ha sobrepuesto a la tentación, recibirá la corona de la vida. Adelante doble columna donde distinguimos entre prueba y tentación. O sea, todos tenemos pruebas y todos tenemos tentaciones, pero no pienses que es Dios quien te tienta, como dice Santiago. Ni Dios es tentado, ni Dios tienta a nadie, más bien cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por su propio deseo. O sea, una prueba te hace crecer, la tentación busca destruirte. Una prueba parece como algo difícil, la tentación como algo atractivo. Una prueba hace que te mantengas en el camino, la tentación te ofrece otras alternativas de camino. Una prueba viene de Dios o es permitida por Dios, la tentación viene del maligno. O sea, la prueba genera vida, la tentación genera muerte. Veamos adelante un poquito este aspecto. Ahora sí, sobre Jesús como Señor. Esta reflexión o esta parte de esta lámina ya la habíamos compartido. O sea, vamos a ir hacia los demonios que dicen, ya sabemos quién eres tú, el Hijo de Dios. Dice esta lámina, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la iglesia es una organización, la autoridad es dominación, la misión es propaganda, el culto es un recuerdo, el lugar del cristiano es una moral de los esclavos. Adelante, pero con el Espíritu Santo Dios es Abba, Dios es Padre, Cristo es el Señor y vive, el Evangelio es vida, la iglesia es casa de comunión, la autoridad es servicio, la misión es un anuncio, el culto es fuente de santidad y el obrar del cristiano es vida consciente y libre. Vayamos adelante a la siguiente diapositiva sobre esta expresión de Jesucristo como Hijo de Dios. ¿Se necesita el Espíritu Santo para creer que Jesús es Dios? No. Adelante, el texto del día de hoy y otros 2 textos. Marcos 5, 6, 7 dice, al ver de lejos a Jesús corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz, el de endemoniado, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y este otro texto que es el endemoniado que está en la sinagoga. Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, que tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, sé quién eres tú, el Santo de Dios. Fíjate cómo ellos reconocen quién es Jesús. Adelante, ahora sí el texto que estamos viendo el día de hoy. Desde el cementerio 2 endemoniados salieron a su encuentro y les dijeron a gritos, ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios? O sea, el demonio reconoce lo que es Jesús. Adelante. Entonces la pregunta es en torno a qué es lo diferente, qué hace el Espíritu Santo en nosotros. O sea, el Espíritu Santo hace que tú y yo reconozcamos a Jesús como Señor. El demonio sabe que es el Hijo de Dios, porque lo es aunque el demonio no lo diga. Pero el demonio nunca va a decir Jesús es Señor, porque entonces va a decir tú eres más que yo me subordino a ti, tú eres Señor. Y dice 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie hablando por el Espíritu Santo puede decir Jesús es Kyrios, Jesús es Señor, excepto por el Espíritu Santo. Adelante vamos concluyendo este texto de Aparecida y también de Evangelii Gaudium.
es subrayado. O sea, el ser cristiano significa el encuentro con un acontecimiento, con una persona, y vuelvo a subrayar en azul, solo gracias al encuentro o reencuentro con el amor de Dios, es entonces que se empieza a ser cristiano. O sea, el encuentro con esa persona. O sea, uno no es cristiano, dice las dos líneas de arriba, por una decisión ética, yo quiero ser bueno y por eso me hago cristiano, no. O por una gran idea, yo soy bien inteligente, por eso me hice cristiano, no. El ser cristiano se realiza gracias al encuentro con una persona, con la persona de Jesús. Adelante, vamos aterrizando esto. Dice Gálatas 4:6. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Perdón, este no es Gálatas 4:6. Es Santiago, debe ser Santiago 2:19. Una disculpa por no poner bien el texto. Aquí está. Santiago 2:19, sí. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien. Haces bien. También el diablo lo cree y tiembla. O sea, el diablo cree en Dios. ¿Tú crees en Dios? ¡Qué bueno! El diablo también cree en Dios. Pero el diablo no obedece a Dios. O sea, tú y yo creemos en Dios y nos unimos a Él. Digo, Santiago 2:19 es el texto que estoy citando. Adelante, vamos ya concluyendo. Gracias por todo esto. La prueba de que sois hijos de Dios es que Dios ha enviado el Espíritu Santo que dice Abba. Pero nosotros, el Espíritu es el que nos hace reconocer a Jesús como Señor y a Dios como Abba. Adelante también. Y ya nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavos para temer, sino el espíritu que nos hace hijos, que hace clamar Abba. Muy bien, gracias, Fer.